¿Usted conoce a alguien que de pequeño quisiera ser fiscal? Sí, claro. ¿Sí? Claro que sí. ¿Pero de pequeño se sabe lo que es ser Vamos fiscal? a ver, de pequeño, en mi caso, yo tenía una compañera de clase que el padre era fiscal. Entonces siempre nos decía, si no haces esto, se lo diré a mi padre que es fiscal. Entonces para mí era una cosa muy guay. Ah, bueno, es que usted tenía información privilegiada, claro, ya sabía más o menos de qué iba la cosa. Bueno. ¿Y de qué va la cosa, doña Susana? Bueno, vamos a ver, el fiscal, la idea que tiene todo el mundo es el de las películas americanas. Claro, ¿no? el que acusa. El que acusa y el que además luego va a ser gobernador civil del Estado. Es como una carrera Sí. política y ahí además acusa a cualquier precio. En las películas siempre es el malo y que va contra el pobre inocente, pero aquí no tiene nada que ver con eso. Los fiscales defendemos la legalidad y a las personas más vulnerables, y en la defensa de la legalidad, evidentemente, como representantes de alguna manera del Estado, o mejor dicho, de la ciudadanía, pues ejercemos la acusación pública en gran cantidad de delitos. Lo que no se sabe es que hay en otros donde somos nosotros o nosotras mismos quienes decimos que lo que procede es archivar, sobreseer, pero claro, lo que sale a la luz es esa parte acusadora. Pero el Ministerio Fiscal en España tiene una cantidad de funciones muy ilustrativas, muy sociales, que son desconocidas, ¿no? Como la defensa de las personas más vulnerables, tiene mucha labor en menores, mucha labor en violencia de género, mucha labor en personas con discapacidad. Y bueno, o sea que no es tanto atacar cuanto defender determinadas causas o al Estado o a las instituciones o a las personas. Sí, a mí me gusta decir que es el representante de la ciudadanía. Entonces, bueno, pues a la ciudadanía tanto le interesa que se castigue a un culpable, como que se proteja a una víctima, como que se adopten medidas, pero todo eso, claro, dentro del proceso, y no solo del proceso penal, que es lo que cree la gente con carácter general. Tenemos muchas funciones en el proceso civil y en el proceso de menores incluso es el Ministerio Fiscal quien instruye en vez del juez. El defensor de la ciudadanía, pero claro, de repente dicen, ¿y la Fiscalía de quién depende? Claro, es que eso es un San Benito que nos toca, pero la verdad es que yo sí que puedo decir que en 28 años que llevo de carrera no he recibido ninguna orden directa que acuse o que no acuse. Además, bueno, durante el tiempo que fui portavoz, ahora también, pero entonces que me enteraba, digamos, que de todos los asuntos, la gente cree que cuando se acusa a un alcalde sabemos perfectamente por qué se hace, incluso sacan sus conclusiones de lo ha hecho porque es del PP o lo ha hecho porque es del PSOE o lo ha hecho porque es de Compromís. Pero la verdad es que cuando mis compañeros y compañeras, yo no llevo anticorrupción, pero cuando acusan, salvo que sea alguien muy conocido, evidentemente nadie va a negar que no sabe el alcalde de Valencia de qué partido es, pero salvo que sea una cosa así, acusan sin saber de qué partido, porque somos imparciales. Pero de todas formas esa frase del presidente del gobierno, eso fue absolutamente inadecuada, fue una torpeza. Les dejó un poquito mal, ¿no? Y desde luego nos dejó a los pies de los caballos. ¿Y eso motivó algún tipo de, bueno, sí, protesta más o menos organizada, pero nada, sí, ¿no? Se hizo una protesta más o menos airada, pues en redes. Lo que pasa es que, bueno, injuria que ahí queda, ¿no? Es un refrán y muchas veces pues es más realidad de lo que debería ser. Ahora que dice usted en las redes, usted es muy activa, que no sé cómo se atreve, porque vamos, eso es una jungla aquí. Sí, la verdad es que, bueno, uno se tiene que poner una especie de coraza, ¿no? Y acostumbrarnos a no contestar al troll. Yo tengo mis trolls que me atacan todos los días, pero bueno, hay que ser un poco fría y pensar que lo que buscan en realidad es notoriedad. Si yo les contesto a una cuenta que tiene pues de 10 seguidores, 5 seguidores, 100 seguidores, estoy haciendo que mis 20 y tantos mil seguidores vean eso, y eso no, porque además no vale la pena determinados mensajes. Yo lo de estar en redes sociales, pues al principio, ahora ya va habiendo cada vez más compañeros. Hay una compañera jueza que me dice que soy la decana de los jueces y fiscales en redes sociales. A mí me encanta que me lo diga. Y la verdad es que era una apuesta personal desde el principio por el acercamiento de la justicia. Yo creo que los jueces, los fiscales, los letrados de la Administración de Justicia tenemos que ser cercanos. La justicia emana del pueblo y yo creo que ya ha pasado esa época en que estábamos en nuestra torre de marfil y parecía que nadie nos podía soplar. Yo creo que somos un servicio público y que como servicio público
no pasa nada porque expliquemos las cosas. Pero además, soplarles no les podemos soplar mucho, ¿eh? Yo siempre lo digo, que yo no tengo nada que ocultar, y como no tengo nada que ocultar, bueno, pues cuando tengo que guardar reserva de un caso concreto, yo normalmente en redes nunca hablo de casos que llevo, salvo que ya estén juzgados o haya una sentencia. Pero salvo esas partes que no puedo decir, o lo que nos dice el estatuto orgánico, pues no hacer determinadas cosas, pero que son más sentido común que ninguna prohibición, pues yo hablo de lo que sea, tanto hablo de mis aficiones como de mi trabajo, y sobre todo pues eso de dar una versión cercana de la justicia. Muchas veces también me gusta contar anécdotas para que vean que, bueno, que no somos esos señores de negro tan aburridos que muchas veces se imagina la gente. ¿Cómo es el trabajo en la Fiscalía? Quiero decir, ahora que habla usted de aburrimiento, ¿se cuentan chistes? En fin, ¿hay un ambiente normal o es todo tan serio y tan riguroso? Bueno, hay un ambiente normal, ¿no? Hay siesos como en todas partes y gente muy divertida como en todas partes. Nuestro trabajo pues también depende del trabajo de cada día. En las guardias, por ejemplo, pues muchas veces pasan anécdotas que no podemos evitar, que nos cuesta a veces aguantar la sonrisa, pues alguna cosa que dicen o alguna cosa. Cuando es un drama, desde luego, esas cosas no pasan. O en juicios, pues alguien que se arrodilla para declarar, o hace como en las películas americanas así, cosas de esas, ¿no? Pero bueno, por lo general es un trabajo serio y no estamos todo el día de risas, lamentablemente. Nos falta un poco de sentido del humor, yo creo, que en estas carreras. ¿Qué tal se llevan los fiscales y los jueces? Bueno, los fiscales y los jueces, yo estoy casada con un juez, pero y con conocimiento de causa puedo decir que bueno, somos carreras hermanas, pero como los hermanos siempre estamos a la greña, ¿no? Porque siempre parece que es lo mismo, le dan a los jueces algo y ¿por qué a mí no? O nos ponen a nosotros algo, ¿por qué a mí no? Y siempre hay una especie de pugna de a ver quién trabaja más. Los jueces gustan mucho de decir que los fiscales no hacen porque fíjate, porque qué vida se pegan, porque que no sé cuántos. Pues nosotros también, pues fíjate, él señala cuando le da la gana y yo tengo que ir a lo que diga, pero bueno, en realidad nos llevamos, luego bajamos a la vida normal. Yo la verdad es que llevo con la misma juez, incluso hemos cambiado de juzgado juntas, llevo pues casi 20 años. Y no hemos cambiado ninguna de las dos. Marido, más o menos. Sí, no hemos cambiado ninguna de las dos, con lo cual, y yo con todos los jueces con los que he trabajado, salvo alguna excepción, también hay excepciones en mis compañeros de la Fiscalía, me he llevado bien. Lo que pasa es que luego como carreras, y yo creo que también a veces interesa, ¿no?, ese enfrentamiento, porque hace que, bueno, si estamos enfrentados en una pugna de más o menos sencilla, pues evitan que nos juntemos para pedir lo que nos hacen falta, ¿no?, que son medios, entre otras cosas. Hay por ahí, no sé en qué punto estará ahora, una idea para reformar la carrera fiscal y conseguir que ustedes también puedan instruir. Sí, y bueno, en ese caso ejercer como jueces. Vamos a ver, esto es una cosa que existe. ¿Qué dice su marido sobre eso? Él que es juez y usted que es fiscal. Sí, además él ahora es instructor. Antes no estaba en la jurisdicción civil, pero hace no mucho se pasó a instrucción. Pero la verdad es que esto es una cosa que viene diciéndose desde que yo ingresé, incluso desde antes, ¿no? Yo recuerdo que antes de ingresar en la carrera, o nada más ingresar, escribí un artículo sobre la instrucción de los fiscales. Entonces, bueno, pues todo el mundo se lo miraba mucho, ¿no? Y parecía que no había una opinión favorable. Ahora cada vez es más. Es una cosa de lógica, en todo nuestro entorno cultural, en toda Europa, salvo otro país y España, instruyen los fiscales, o bien es carrera única, que es lo más común. Es una oposición, además tiene sentido, ¿no? Aquí en España la oposición es única, tú haces un mismo examen y eliges ser juez o ser fiscal. Como digo yo siempre, para que la gente lo entienda, llevamos las mismas puñetas, el mismo escudo y cobramos lo mismo, que esto es algo que lo entiende la gente muy bien, porque dice, es que te manda el juez o no que sea. Yo siempre acabo diciendo, digo, ¿me mandará o no? Pero cobramos lo mismo, e incluso depende de dónde estés, cobras más por las guardias, por el cargo, por lo que sea, ¿no? O por los trienios. Pero bueno, el tema de la instrucción es una cosa razonable. Lo que pasa es que, como todo, hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con medios. De un día para otro no se puede decir el Ministerio Fiscal va a instruir, pero no porque dependamos del gobierno, no dejemos de depender, sino porque si yo comparto un funcionario con un compañero. O sea, yo tengo media funcionaria para mí. Y en un juzgado de instrucción tienen, por lo menos en los que peor están, 4 o 5 funcionarios. Tienen un juzgado.
Yo tengo un despacho pequeñito, individual, pero la mayoría de mis compañeros lo tienen compartido. En esas condiciones no se puede instruir. Claro. Entonces, yo creo que el verdadero problema es de medios, de planteamiento y de cómo lo diga la ley, qué facultades nos dé. El problema, a nosotros no nos ponen un chip cuando aprobamos la oposición. Si aprobamos la misma oposición y tenemos la misma preparación jurídica y estamos trabajando en el mismo ruedo, es evidente que no habría problema, ¿no? Pero entonces no están ustedes tan sobrecargados de trabajo, sí, además podrían también No, instruir, no podríamos. Tal conforme estamos, no podríamos. Vale. Podríamos si se ampliaran. Es que lo primero son los medios materiales. Si yo no tengo funcionarios a mi disposición, yo no puedo salir por ahí a buscar, a notificar los autos o a llamar a la gente que entre a declarar en juicio. Es una cosa muy simple, pero eso, y los medios ni materiales ni personales. Habría que hacer un cambio mucho más profundo. A mí lo que pasa es que estas cosas siempre me dan miedo que también, como dice el dicho, ¿no?, que empecemos la casa por el tejado. Aquí yo creo que lo primero es que hay que hacer una base importante, tanto de legislación como de la figura del Ministerio Fiscal, somos una figura constitucional. Desarrollar nuestro reglamento, el Estatuto Orgánico es del 81, pero el reglamento es del 69. Invito a cualquiera a que lo lea si se quiere reír, porque habla de cosas como el decoro, habla de cosas como el vestuario, habla de cosas muy pintorescas, porque estamos hablando del 69, en donde las mujeres no estaban en la carrera, con lo cual ni hay bajas de maternidad ni nada. Claro. Nos regimos subsidiariamente, por ejemplo, nos regimos por la Ley Orgánica del Poder Judicial, con lo cual la unión de las carreras es algo que es muy profunda. Lo que pasa es que los jueces, cuando les dicen que les quitan la instrucción, es como Gollum, ¿no?, mi tesoro. Y si lo pensamos en el diseño constitucional, la Constitución, en el artículo 117, dice que los jueces juzgan y hacen ejecutar lo juzgado. No dice nada que investiguen ni que instruyan. ¿Pero qué pasa? ¿A los jueces les gusta más instruir que juzgar? No, los jueces no quieren que les quiten nada. Sí, pero lo quieren todo. Pero así para en ellos. general. Vale. Así en general. Y la verdad es que hay veces que se leen cosas dolorosas, ¿no?, que como que compañeros están dudando de nuestra imparcialidad, pero si estás trabajando conmigo, con un fiscal, tanto tiempo. Y es por esa creencia, ¿no?, que el hecho de depender orgánicamente del fiscal general del Estado, que es nombrado por el gobierno, pues tiene unas implicaciones. Pero bueno, si rascamos mucho, también veremos que el Consejo General del Poder Judicial más politizado no puede estar. O sea que si nos vamos por ahí, pues acabaríamos comprando uvas en un sitio o en otro. Ya. Un fiscal, cuando acusa, lo hace siempre en conciencia. ¿Le genera en algún caso pues una noche de insomnio? Sí, a mí me genera noches de insomnio acusar y sobre todo no acusar. Quiero decir, los fiscales, yo quiero pensar que todos y todas tenemos muy interiorizada la presunción de inocencia, entonces hay muchos casos en que te quedas con la sensación, con la creencia interna de que esa persona es culpable, pero sabes que no tienes prueba y que no puedes echar adelante. Pensar que vas a soltar a la calle a una persona que en tu fuero interno estás convencida como persona de que es culpable y de que puede hacer algo, eso sí que eso me quita más el sueño que acusar. Yo nunca me he acostado pensando que acusaba a un inocente, pero que no he acusado a alguien culpable, sí. Ahora que me cita usted la presunción de inocencia, está muy de actualidad la ley del sí es sí. Ayer hubo una decisión, parece que unánime, ¿no?, del Consejo General del Poder Judicial criticando ese proyecto de ley. ¿Usted tiene una opinión formada sobre esto? La verdad es que tenemos que poner las cosas en situación. El Consejo General del Poder Judicial hizo una opinión contraria, pero el Consejo Fiscal, que es un órgano que se conoce menos, porque los fiscales siempre nos conocen menos, dijo que sí. Hizo un informe diciendo que sí. Si yo no voy a entrar en política, pero si jugamos a los juegos de mayorías, tampoco es que digas es que es un órgano súper progresista y por eso dijo que sí. Yo creo que es una cuestión jurídica más que otra cosa, ¿no?, que está el concepto de consentimiento y demás, pero que se están diciendo muchas cosas que no son. No hay que estar en pleno acto sexual y decir que te digo que sí, esas cosas que están contando, no. Entonces, pues bueno, yo creo que es una cuestión jurídica de cómo se interpreta ese consentimiento y que ahí tenemos muchas cosas que decir. Pero bueno, cuanto más, yo creo que todos los informes que se hagan harán que mejore
la redacción. Sí es cierto que a un conjunto de juristas que están ocupando el Consejo General del Poder Judicial les parece que no es adecuada, pues a lo mejor hay que dar una vuelta para que lo sea más, no para que cambie. ¿Se elige el tipo de asuntos a los que un fiscal quiere dedicarse? Por ejemplo, usted ahora lleva asuntos de violencia de género y de odio. Sí. Ha sido portavoz, como también nos recordaba hace unos minutos, de la Fiscalía en Valencia. ¿Esto se elige? Bueno, esto es como todo. Cuando una tiene unos años puede andar eligiendo. Cuando llega, no. Cuando llega se queda lo que le toca y ya está. Yo cuando llegué a la Fiscalía de Castellón, que fue mi primer destino, pues estuve llevando a menores, que no es una materia que a mí me motive especialmente. Eso sí, cuando fui cumpliendo años y trienios y posibilidades escalafonales y además bueno, de méritos de servir determinados destinos, rápidamente elegí, o sea, violencia de género en cuanto se creó la jurisdicción concreta. Y bueno, también cuando tuve la posibilidad de solicitar la plaza de delegada de odio, era algo que son temas que a mí me mueven especialmente, lo solicité, estimaron que tenía los méritos adecuados. Pero le mueven por algo en particular, porque mucha gente tiende a pensar, no, si se dedica a eso es porque conoce un caso que le marcó. Bueno, yo creo que cada cual tenemos nuestros gustos, ¿no? Y también sabemos para qué servimos. Yo mi habilidad con los números o con la economía, pues bueno, cuando ha tocado lo hago, pero no es algo que me atraiga especialmente. Hay compañeros que son muy meticulosos para llevar asuntos de anticorrupción y demás. A mí la vertiente social del derecho, ¿no? La que afecta a derechos humanos, a personas vulnerables, siempre es algo que me ha movido especialmente. Entonces, cuando he tenido la fortuna de poderme dedicar a eso, pues ha sido una suerte. Y en cuanto al tiempo que fui portavoz, también el tema de los medios de comunicación siempre me ha gustado muchísimo. De hecho, yo quería ser periodista, yo no quería ser licenciada en Derecho. Madera tiene usted, desde luego. Yo quería ser periodista, era mi primera vocación, luego por circunstancias de la vida, entre otras porque no había facultad de periodismo en Valencia. Entonces es un tema que me ha gustado siempre mucho, con lo cual pues también tuve la enorme suerte de disfrutar y a veces de sufrir ese cargo durante 11 años. 11 años, no son pocos. Si hay manifestaciones el 8M, ¿irá usted? No. No, pues no iré porque como no he ido a ninguna manifestación desde el 8M, fue la última a la que fui, y no iré porque mi apuesta personal es que si estamos cuidando de la gente, las medidas, yo a mi madre mi madre tiene 96 años, no le doy un abrazo desde hace más de un año. Entonces, primera, yo personalmente no quiero entrar en ningún tipo de riesgo y luego además pienso que si estamos haciendo una serie de cosas para que la cosa mejore, pues que hay muchísimas maneras de manifestar nuestra sororidad, nuestro apoyo a las mujeres. Y bueno, el movimiento feminista siempre hemos sido muy creativos, porque no, pues los balcones, los aplausos, acciones online. Yo no voy a criticar a quien vaya, pero desde luego mi apuesta personal no va en esa línea. El año pasado se dijo, y es entre esas cosas de hemeroteca que yo creo que, en fin, que pasado el tiempo a uno le tiene que hacer pensar, mata más el machismo que el coronavirus. Sí, eso fue una torpeza, entre otras cosas, porque no teníamos ni idea de lo que era el coronavirus, ¿no? Pero también tenemos que pensar que se ha culpabilizado, como pasa muchas veces, ¿no?, a las mujeres y el tema del feminismo mucho respecto a los contagios. Antes vino el fútbol y nadie ha culpado al fútbol. A la vez vino una convención de un partido que niega la violencia de género. Entonces, bueno, pues también vino muy bien en su día para encontrar culpables. Pero, bueno, no sabíamos. ¿Cómo ha afectado la pandemia a la violencia de género? Parece que ha habido menos fallecidas, pero más casos, ¿o cómo es eso? Sí, yo creo que sí, ¿no? Menos asesinadas, habrá que decir. Pensábamos que iba a haber un repunte bestial, ¿no? Nuestro primer pensamiento fue hoy las mujeres encerradas en casa, sobre todo el tiempo del confinamiento estricto, esto va a ser terrible, pero luego una piensa, ¿no? Y cuando vimos que la experiencia, sobre todo teníamos durante el confinamiento estricto, que nosotros sí seguimos trabajando, teníamos muchos asuntos de quebrantamientos de órdenes, incluso pues hombres que iban a, por favor, que no tengo dónde tal, y luego pues hacían algo y ellas los denunciaban, pero teníamos muchas menos denuncias por el resto. Claro, lo primero que hay que pensar es que los casos graves de violencia de género tienen un momento álgido importante, que es cuando la mujer decide irse o cuando hay conflictos por las visitas de los niños.
todo el mundo encerrado, la mujer no puede decidir irse, pues el hombre maltratador tiene el objeto de su dominación a su disposición, no necesita hacer más actos de reafirmación. Entonces esto era una cosa, y luego la imposibilidad, las dificultades pues para denunciar, pues la mujer que por ejemplo es víctima de un acoso telefónico que no está afectando a su vida, pero no está poniendo en peligro inminente su integridad, pues a lo mejor esta mujer que hubiera denunciado enseguida pues lo ha ido dejando. Y luego también está el tema económico. El tema económico es muy, muy importante. Esas mujeres que antes pues, podían tomar la decisión de denunciar a su marido y que ahora se ven sin trabajo, sin medios para mantener a sus hijos, con toda esta crisis empresarial y crisis de muchos sectores que se está dando, pues yo esta frase la oía antes y me temo que la voy a volver a oír, que es que prefiero que mi marido me pegue y mis hijos sigan comiendo. Terrible. La justicia y el feminismo son sus dos principales... Bueno, hay una tercera de la que hablaremos ahora, sus dos principales actividades, podríamos decir. Sí, bueno, y la escritura. Sí, la escritura. Con mi toga y mis tacones es el nombre de su blog. Sí, sí, ¿no? Ahí estamos, que la verdad es que, bueno, pues empecé un poco como un juego, ¿no? Como para acercar, pero ya lleva más de 5 años, ha tenido 2 nominaciones al mejor blog, con carácter general, no jurídico. Caramba. Que yo decía, bueno, un blog jurídico en estas cosas, y la verdad es que se lee mucho, ya tiene más de 500.000 de visitas y ahí vamos, ¿no? Y los libros también, como usted. Y los libros también. ¿Cuántos tiene publicados? Bueno, pues tengo publicados, yo creo que son 6 libros, la verdad es que hay 2 que están en el horno y a veces me lío, ¿no? Ya. Pero novelas tengo 3, 2 para adultos en castellano y una para niños en valenciano, un ensayo y 2 recopilaciones de relatos. ¿Una temática común o...? Bueno, siempre la igualdad, siempre, como dice mi madre, la cabra siempre tira al monte y al final siempre la igualdad. No solo la igualdad de género, ¿no? Sino también me gusta mucho hablar o ver casos pues, de homofobia, de discriminación por cualquier otra vía, pero bueno, a veces también cuento historias que no tienen nada que ver. Pues una de las que más cariño le tengo es la que ganó el premio Vila de Mislata, es sobre memoria histórica. Hay otra fuente de información sobre Susana Gisbert, que es su Twitter. En este caso el nombre es Perdona, soy artista. Ah, sí, eso es. ¿Eso por qué? Bueno, pues eso viene de una frase. Bueno, mis hijas, pero sobre todo mi hija mayor, siempre se ha dedicado al arte y sobre todo a temas de danza. Cuando era pequeña, que su madre la llevaba a todo y tal, y estaba en un grupo, quienes la dirigían y siempre los bailarines, pues cuando decían, es que no, tal, es que este te dice, perdona, soy artista, y eso vale para todo, ¿no? Para que se llegue tarde o para que de repente se le ocurra cambiarlo todo. Y yo dije, es que a mí también me pasa, perdona, soy artista. Y a partir de ahí empecé a contestar eso, se convirtió en una frase de mi vida, y cuando me abrí la cuenta de Twitter me pareció que era lo más ilustrativo. También tiene una fallerita. Sí, también es otra de sus aficiones, ¿no? Las fallas. Sí, yo soy muy fallera. Fallas pocas. Fallas pocas, pero bueno, estamos haciendo cosas online. La verdad es que en mi falla en concreto hemos planteado tantas cosas online que al final digo, si estamos haciendo más cosas que hemos hecho nunca, si antes solo bebíamos y nos íbamos a la verbena, como aquel que dice, ¿no? Y ahora estamos que si taller literario, que si concurso de maquetas, que si no sé qué. Pero bueno, es una manera de un poco de reinventarnos y sobre todo de mantener viva la ilusión, ¿no? ¿Cómo se relaja una fiscal cuando llega a casa? Bueno, escribir libros supongo que también forma parte de esa desconexión del trabajo diario, pero ¿hace usted algo más? ¿Alguna actividad física? ¿Alguna artística? Yo hago una actividad física artística, yo hago ballet. Ah, ballet, muy bien. Yo hago ballet. Yo cuando era jovencita, hasta los 22 años, estuve haciendo la carrera y demás, hice ballet clásico. Bueno, pues luego pasó el tiempo, la oposición, las hijas y demás, y ahora que mi hija mayor es bailarina y da clases, pues me he reenganchado ya hace un par de años y ahora hago ballet, pero tengo mi tutú y todo, y vamos, es lo que más feliz del mundo me hace, ¿no? ¿Ballet además, clásico? Clásico. También hago otras cosas físicas, pero de verdad ahí donde más disfruto es haciendo ballet clásico. Hablando del artisteo, los cómicos se quejan de que la corrección política está prácticamente dejándoles
en fin, demasiado vedado el terreno en el que habitualmente se movían en otras épocas. Usted misma también comentaba estas disposiciones legales de 1969, no es que eso sea cómico, pero vaya, que queda también desfasado, que eso ya no es lo que se estila actualmente. ¿Cómo debemos entender esto de la corrección política? Bueno, yo creo que la corrección política es una cosa, la libertad de expresión es otra y las personas vulnerables son otras. Y ahí se hace una especie de mezcladillo que a mí me da un poco de miedo. Pero bueno, hay cosas que antes decíamos y que pensábamos porque las teníamos interiorizadas y que no pueden ser, como pasó pues con como el famoso sketch de Martes y 13, ¿no? De Mi marido me pega. Sí, por ejemplo. Pues eso yo creo que entra dentro del umbral de lo intolerable y de hecho ellos mismos pidieron perdón porque estaban en una época, yo vi ese programa de Nochevieja y a mí no me llamó la atención. Yo ahora, si lo viera, me rasgaría las vestiduras, pero en ese momento no me llamó la atención porque la sociedad era así. Y yo creo que evolucionamos hacia determinadas cosas. Ahora, pasarse de frenada y que cualquier cosa se interprete de una manera con el Código Penal en la mano, creo que es muy peligroso, ¿no? Tenemos a Tipicoy que ahora a lo mejor no pasarían los filtros y esto no puede ser. ¿Se puede revisar la historia con los ojos de la actualidad? No, que es una tendencia que... Por supuesto que no La Disney, por ejemplo, que está censurándose, autocensurándose. A mí esto me parece absolutamente ridículo, porque además si la Disney se tuviera que censurar, lo primero que tenía que hacer es quitar Cenicienta, Blancanieves y no quitar el libro de la selva o Dumbo. Porque enseguida parece que ven el racismo, pero no se dan cuenta que los modelos de princesas Disney han marcado a toda una generación que en busca del amor romántico nos hemos encontrado lo que nos hemos encontrado. Lo que tenemos que aprender es a ver las cosas con las gafas violeta. Y a ver que, bueno, yo siempre cuando doy charlas enseño siempre, sobre todo cuando es gente de más o menos mi rango de edad o incluso más mayores, a veces siempre les enseño una película que en principio nos gusta a todo el mundo. Mi madre me la enseñaba, mira qué mona es, que 7 novias para 7 hermanos. Bueno, los bailes son preciosos, a mí esas faldas de esas enaguas con los troncos y demás, pero si lo piensas dices, bueno, son 7 tipos que raptan a 7 mujeres para que se casen con ellos, es una barbaridad. Sí. Pero claro, esto lo que hay que enseñar es a verlo, ¿no? A verlo con los ojos de, pues eso, de explicar, mira, esto es una fábula, no es la realidad, tienes que mirar las cosas, pero es que si no, no se salvaría nada. ¿Qué pasa con, a mí me encanta Gris, pero esa escena en que él, incluso haciendo así, cuéntame, sí. Pues es demoledor. Tenemos que pensar que ahora tenemos una formación para permitirnos ver determinadas cosas y las podemos interpretar. Yo me llevé las manos a la cabeza cuando vi Sor Citroën con Rosita Morales en cine de barrio y tal, que yo la recordaba de cuando era pequeña como una película graciosa y ya está. Y tiene un par de escenas de la violencia de género en que la monja le dice, es que habrás hecho algo tal, y entonces va a voz en grito a la carnicería a decirle al marido que no le pegue y dice, venga, si se porta bien no la pegaré. Y a mí aquello no me llamó la atención como niña ni nada, ¿no? Y si ahora lo viera, pues, y eso pues le explicaría a mis hijas. Bueno, mis hijas ya no están para que me explican ya ellas las cosas, pero vamos, si tuviera algún niño, alguna niña, le explicaría, pero yo creo que esa censura de tabla rasa no se puede hacer porque si no... Nos queda medio minuto. ¡Qué rápido! Sí. ¿Se ha vacunado usted? No me he vacunado, pero tengo unas ganas de vacunarme que me muero. ¿Qué le parece? Y aprovecho para decir que mi madre tiene 96 años, no la han vacunado aún, yo estoy esperando que la llamen. ¿Qué le parece eso de los que se cuelan? Ha habido un fiscal, además. Una vergüenza. Sin más, una vergüenza. Me parece que me da igual que sea fiscal, que sea alcalde, que sea delegado sindical, que sea lo que sea. Me parece que una cosa que estamos esperando todo el mundo y que lo estamos esperando para personas, pues eso, como mi madre o personas discapacitadas que lo necesitan mucho más que nosotros. Colarnos en eso me parece que es algo que no tiene. Puede no ser delito, pero no tiene perdón. Doña Susana, muchas gracias por colarse en nuestra emisión. Muchísimas gracias. Encantada.